Volumen de sólidos de revolución. Método de discos. Ejemplo número 1. Encuentra el volumen que se genera al girar el área limitada por la función y igual a raíz de 4x y las rectas x igual a 2 y el eje x alrededor de este último. Lo primero que haremos es graficar las rectas. Primero la de la función. Para ello haremos una tablita XY rápido para poder graficar. Recomiendo dar valores a x para que y dé valores exactos. Podemos darle 0, 0 por 4 es 0, raíz de 0 es 0, el punto estaría aquí. También podemos darle 4, 4 por 4, 16, y raíz de 16 es 4. El 4, 4 podemos ubicarlo por aquí. ¿Okay? La gráfica de esta función es una parábola horizontal. En este caso, como se están tomando únicamente valores positivos, quedará media parábola. ¿Okay? Así. Y colocamos su nombre. Borramos y graficamos las demás. Tenemos la recta x igual a 2. La recta x igual a 2 quedaría aproximadamente por aquí. Sería una recta totalmente vertical. Le ponemos un nombre, x igual a 2. Y el eje x sería este de aquí. Bien. El área limitada sería entonces esta sección que está aquí. Esta área la hacemos girar alrededor del eje X, una vuelta de 360 grados, y se va a generar un sólido de revolución que estaría pasando desde aquí. Esto vendría siendo como un corte del sólido. Largamos esta línea. Okay. Estaría pasando también por acá abajo. Y visto desde otra perspectiva, podría quedar así. Okay. Como una especie de bala. Okay. Entonces es un sólido. Recuerda que es sólido. Quedaría más o menos así. Ok, tenemos que encontrar el volumen de este sólido. Bueno, para ello se utiliza un método que se llama el método de los discos y se trata de lo siguiente. Lo que haremos es extraer o hacer un corte en este sólido. Un corte. Okay. Y extraemos, al hacer un corte, lo que se va a generar aquí será una especie de disco. Okay. Lo extraemos y dibujamos el disco. Okay. Visto desde una perspectiva un poquito más de lado para que podamos entender el gráfico. Okay. Bien, la anchura de este disco será infinitamente pequeña. ¿Okay? Lo más pequeño que ustedes puedan imaginar. Por esa razón, le daremos una anchura llamada diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Porque es un pequeño tramo, una pequeña sección del eje x. ¿Okay? Entonces, la altura de este disco, o la anchura, vamos a ponerla un poquito más para acá, es diferencial de x. Ahora tomemos el radio. El radio es la distancia desde el centro hasta uno de sus puntos exteriores. Bien, el radio viene dado por esta función, ya que esta expresión me da el radio para cualquier valor de x. Entonces me va a dar siempre las medidas verticales. ¿Okay?
esta función me da las medidas verticales. El radio entonces es raíz de 4x. Y el volumen de este disco le llamaremos diferencial de B, porque es una pequeña muestra del total del volumen. Por eso se le llama diferencial de B. Bien, a pesar de que es un disco, la fórmula para calcular su volumen es la misma para el cilindro, el cual es volumen. Volumen del cilindro se calcula como área de la base por la altura. Bien, adaptemos esta fórmula a nuestro disco. No pondremos volumen del disco, del cilindro, sino diferencial de B igual a área de la base. La base de un cilindro es un círculo. Y el círculo tiene como área pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por radio, pero el radio de nuestro disco es raíz de 4x elevado al cuadrado por la altura del disco que determinamos que es diferencial de x. Bien, simplificamos un poco esta raíz, con este cuadrado se va y queda que diferencial de b será 4pi x diferencial de x. Ahora lo que haremos es integrar esta función en ambos lados. Y determinamos los límites, desde dónde hasta dónde queremos la suma de los discos. O sea, lo que estamos haciendo aquí es encontrar la suma de todos los discos que se podrían extraer, ya que la suma de todos ellos sería el volumen total. ¿Desde dónde hasta dónde nos interesa? Bueno, desde aquí, que es x0, hasta aquí donde llega el cilindro, ¿okay? Hasta aquí, que es x igual a 2, que es esto. Entonces los límites serían desde 0 hasta 2. 0 a 2. ¿Ok? De eso se trata una integral definida. Es una suma infinita de infinitos sumandos infinitamente pequeños. Entonces, de este lado, esta d con esta integral se va y queda que el volumen total sería la integral definida desde 0 hasta 2 de 4pi por x diferencial de x. Bien, resolvemos esta integral usando las fórmulas de integración que ya conocemos. Aquí hay algunas y son las que utilizaré. Bien, la voy a copiar de este lado y me olvido un rato de los límites superior e inferior. Pasamos de ellos ahorita y copiamos la integral y la resolvemos. Dos constantes salen, integramos x, integral de x sería a la n más 1 sería x cuadrada entre n más 1 que sería 2, simplificamos esto, 4 entre 2 es 2, pi x cuadrada. Bien, tenemos la función primitiva. Bien, ahora ¿cómo metemos los límites? Bueno, el teorema fundamental del cálculo nos dice que una integral definida, cuando ya la hayamos integrado, lo que tenemos que hacer es evaluar esta función primitiva primeramente en su límite superior y le restamos la misma función evaluada en su límite inferior. Es decir, lo que tenemos que hacer es copiar esta respuesta un par de veces y cada vez que encontremos x, dejamos paréntesis, luego menos y volvemos a copiarla. Encontramos x, ponemos al cuadrado. Bien, ahora lo que haremos es
introducir el límite superior en el primer paréntesis o en el primer formato de la respuesta, que sería el 2. Esto sería B, esto sería A, sería 2 aquí y límite inferior en el segundo. Hacemos las operaciones y eso nos va a dar el volumen total del cuerpo de revolución que se está generando. Entonces 2 al cuadrado sería 4 por 2, 8pi. Menos 0 al cuadrado es 0, por 2pi es 0. Entonces el volumen total sería 8pi. Si queremos eliminar el símbolo de pi, tendríamos que multiplicar su valor 3.141592 e infinitos decimales por 8. Entonces, como no podemos introducir en la calculadora infinitos decimales y no queremos perder precisión, entonces lo dejamos como 8pi y agregamos unidades cúbicas, ya que se trata de volumen y no nos están dando en qué medidas está las gráficas, si están en metros o centímetros cúbicos. Entonces, simplemente se le deja unidades cúbicas. Esta sería la respuesta al problema.